Para mí es un honor y siento muchísima gratitud de contar hoy con una mujer que me ha inspirado mucho y que me hace pensar en que es posible manifestar y volver realidad los sueños de contribuirle al mundo. Quiero arrancar diciéndoles que bueno, es un gusto estar con Ana Milena Acosta. Mile, gracias por estar acá. Y bueno, antes de comenzar contigo a hacerte varias preguntas, quiero contarles a las personas que nos están viendo sobre tu historia, sobre tu experiencia. Ana Milena es psicóloga y especialista en terapia de pareja de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en psicoterapia transpersonal con énfasis en mindfulness de la Universidad de Naropa. Está formada como profesora por el Centro de Mindfulness de la Universidad de California y desde el año 2002, con un grupo de colegas, fundó Sasana, un centro de formación humanista que se ha dedicado a través de todos estos años a ofrecer herramientas de crecimiento interior y de facilitar y entregar herramientas también a terapeutas, psicólogos, psicólogas que quieren acompañar a otras personas en la formación y el desarrollo de sus habilidades. Así que, Miller, bienvenida una vez más y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Sonia, y también a Gustavo, que no está en este momento, pero sé que está acá de alguna manera. Gracias a los dos por crear este proyecto y por invitarme. Con todo gusto, aquí estoy. Así que adelante. Bueno, Mile, la primera pregunta que quiero hacerte es, tú nos hablabas mucho cuando empezamos a planear esta entrevista sobre tu pasión por el desarrollo de las personas. Y quería preguntarte justamente eso, ¿qué es eso apasionante de acompañar el crecimiento de los seres humanos? Fíjate que yo empecé desde que me gradué de pregrado de psicología, rápidamente en los Andes empecé a dictar clases y claro, tenía, digamos, distintas clases, materias a cargo, pero yo me daba cuenta que más que la materia en sí mismo, ¿sí? El tema de una materia de otra, lo que me apasionaba era poder facilitar que cada uno de mis estudiantes eh, tuviera como una plena confianza en sí mismo o en sí misma sobre sus capacidades y así de esa manera sacar todo su potencial. Eso era lo que más me interesaba. Y sacar todo su potencial implica como que en mí existe una certeza de que en cada uno de nosotros, y por lo tanto en ese momento en cada uno de mis estudiantes, existe algo que es como decir una perla, ¿sí? Una perla que habita y que está como en bruto allí dentro de la persona y que hay muchas cosas que la oscurecen. ¿Sí? Ese diamante, esa perla, muchas cosas la oscurecen porque por la enseñanza que hemos tenido, por la crianza, por los temores que hemos atravesado en la vida, situaciones traumáticas, muchas cosas que pueden ocurrir y que de hecho ocurren en la vida de un ser humano, oscurecen como ese total brillo que es posible como emanar, ¿sí? Desde dentro de cada quien. Entonces, como que desde esa certeza de que cada uno de mis estudiantes, fuera el que fuera, tenía eso allá adentro y que de mí, que estaba en mis manos, digamos, un tesoro por descubrir. Esa es como mi pasión realmente. Entonces, cuando dictaba clases en los Andes, cuando volví de la maestría y montamos Sasana y desde Sasana, como tú dijiste, dictamos los distintos cursos y yo estaba a cargo de, y aún dicto algunos cursos, siempre mi derrotero es cómo ayudo a la persona a que saque lo mejor de sí. Eso en el contexto educativo, pero, o de talleres, ¿no? Que también hago ya, digamos, no tan formalmente académico, pero talleres de crecimiento interior. Y lo mismo en el trabajo terapéutico, ya sea que vea una pareja, ya sea que vea una persona a nivel de consulta individual, el derrotero, lo que me entusiasma, lo que me motiva sigue siendo eso. ¿Dónde está ese diamante, ¿sí? Esa joya escondida que la está oscureciendo para poder quitar eso, para que la persona brille en todo su brillo, hasta donde yo pueda facilitar? Esa es mi pasión, realmente esa es mi pasión. Muy bello escucharlo. Y bueno, en ese camino te encontraste con la meditación. Sí, ¿Desde exacto. cuánto tiempo haces parte
la meditación desde hace cuánto tiempo hace parte de tu vida y Sí. y en esa pasión de ayudarle a otros a descubrir su brillo. Sí, te voy a contar algo que fue cómo llegué yo a esto de la meditación. Cuando yo estaba haciendo la especialización en terapia de pareja, yo tenía un cargo administrativo ahí en el programa y estaba trabajando en la universidad, pero yo estaba muy recién graduada del pregrado. Entonces tenía todavía amigos del pregrado en la universidad y me visitaban en mi oficina donde yo trabajaba. Y un día a dos de ellos los vi y les dije, yo noto algo en ustedes que antes no estaba Ujú, y me gusta. ¿Qué es eso qué es eso que hay que yo estoy viendo? Era como una frescura, como una apertura, como un corazón abierto, digámoslo. Es como lo más parecido que puedo como ponerle palabras a eso. Y ellos me dijeron, ¿sabes qué estamos haciendo? Nosotros estamos meditando. Y les dije, yo puedo unirme a eso, yo quiero eso. Entonces tenían un grupo, eran como unos 5 amigos que se reunían todos los viernes en la tarde y yo entonces me uní a este grupo ujú, y ninguno realmente sabía de meditación. Leían, sí, o sea, ninguno había aprendido de alguien en particular, sino que era como esta búsqueda. Entonces empezamos, pues yo me uní, leíamos y practicábamos algo que creíamos que era la meditación y me pareció apasionante. Y como yo estaba más o menos recién graduada del pregrado, yo dije, aquí hay algo que yo no encontré en el pregrado de psicología. Aquí hay algo que me quedó faltando y que tiene que ver con esto de la meditación. Entonces, simultáneamente, tomando la especialización, la directora del programa, Connie Sanz de Santa María, en alguna de las clases nos ponía unas lecturas que tenían que ver con filosofía de Oriente, ujú, ¿sí? Reflexiones que venían del taoísmo, del budismo, del hinduismo, y a mí fue como esto, y como que eso que yo leí ahí me evocaba lo que estaba pasando en las meditaciones, mm, como a priori que hacíamos nosotros los viernes. Y dije, no, tiene que haber algo que yo pueda estudiar, que ujú, me complete esto, porque no lo encontré en el pregrado. Y entonces, más adelante me encontré con un libro de Ken Wilber, ujú. que se llama La conciencia sin fronteras. La conciencia sin fronteras, algo sin fronteras, ¿no? Es algo que la mente no logra captar, porque todo en nuestro mundo es limitado, tiene un inicio y un final. Pero la conciencia sin fronteras, entonces dije, bueno, ¿qué es esto? Y él lo que plantea allí, entre muchas otras cosas, es que existe, digamos, esta psicología transpersonal, un enfoque más bien reciente en su momento, que tiene en cuenta eh, los niveles más elevados de la conciencia humana, que la psicología de las tradiciones orientales conocen muy bien y que la psicología desarrollada como disciplina en Occidente no llega hasta allá. Entonces, la transpersonal, psicología creada en Occidente, empieza a incluir ese conocimiento de las manifestaciones más elevadas de la conciencia en el campo de entendimiento de la psicología. Y además, tiene el conocimiento de la tecnología para llegar a esos niveles más elevados de conciencia. Y claro, una de las herramientas, de los elementos de la tecnología es la meditación. Entonces, cuando yo leo esto, quedo fascinada y digo, yo tengo que estudiar esto. Y encontré, afortunadamente, tú lo mencionaste, hice la maestría en psicoterapia transpersonal, cuyo, digamos, el eje de 3 años de formación fue la meditación. Ujú, ¿Sí? Entonces, ahí sí que ya tomó forma eso que estaba siendo inspirado desde antes por estos amigos. ujú, Y al llegar a Naropa University, entonces tuve un entrenamiento en meditación con la guía de los profesores que fueron formados directamente por Choyan Trungpa Rinpoche, el fundador de Naropa University. Entonces, eso ha sido un sello para mí enorme y con enorme gratitud. Cuando yo termino la maestría a los 3 años y me gradúo, yo digo, ¿qué fue lo que me hicieron? Y no es que me hubieran hecho algo, porque no había nada distinto en mí. Es decir, se puede decir que lo que había en mí o lo que yo estaba sintiendo ahí era que yo podía ser más yo. ujú. ¿Sí? Como que tenía permiso de ser yo. Y ahí la siguiente pregunta justamente, Mili, ¿cuáles fueron esos beneficios
que tú empezaste a ver cuál era el impacto de la meditación en tu vida, cuando ya se empezó a instalar? Uy, muchos, o sea, muchos. Y la meditación tiene una manera de actuar, como yo la he vivenciado, es que tiene una manera de actuar que es equivalente a la manera en que una gota va creando un hueco, ¿sí? Una concavidad en una roca cuando cae y cae suavemente y persistentemente. Entonces uno no sabe en qué momento se creó en la roca ese huequito, pero sí que está el huequito. Entonces la meditación actúa así, es como gota a gota. Uno se sienta y uno dice, pero esta meditación hoy no me pude concentrar, estuve dispersa, uy, qué cansancio, me estaba durmiendo, no, lo estoy haciendo mal, la mente hace millones de cosas, mm, pero es tan importante la perseverancia porque entonces la meditación, ese trabajo que uno hace en cada momento, de pronto toma forma de manera súbita en el cotidiano. Ujú. Eh, por ejemplo, recuerdo una vez que después de volver de mi formación, en un grupo de personas hubo como, yo recibí como un ataque muy fuerte, pero fuertísimo. Esto fue como de la nada. Y bueno, esas cosas pueden ocurrir en las interacciones humanas. Y yo lo que me sorprendí es que yo no reaccioné, es decir, no es que yo lo que hice fue escuchar, o sea, ok, ¿qué es esto que hay acá? Quiero escuchar todo eso que ustedes tienen para decir, pero de verdad como con una apertura y una curiosidad de saber qué es eso que está ahí surgiendo, que yo no había visto y que quiero ver. Ujú. ¿Sí? Cuando yo llego a mi casa y como que rebobino lo que pasó, digo, uy, tan curioso que yo estuve de esta manera en esta situación de claro ataque y de una descalificación fuerte realmente. Y de ahí salió algo muy bello, porque la conversación que surgió se dio de manera muy interesante, o sea, el ataque apareció, lo recibí, pero después todo se calmó y al final, y llegamos a unos acuerdos y seguimos trabajando en lo que estamos trabajando. Y al final, varias personas se me acercaron, se despidieron, pero se despidieron de una manera que no se despedían en otras oportunidades, con un abrazo Mm. de un cálido. Y yo digo, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Sí? Pero es esa posibilidad que entrega la meditación, que es precisamente poder estar con lo que es, tal como es. Ujú. Y esto es muy fácil decirlo, pero no es fácil realmente hacerlo. Y por eso es tan importante usar la práctica constante de la meditación para poder abrirnos a lo que trae la vida. Y la vida trae distintas cosas. Trae cosas bonitas, trae cosas difíciles, cosas que nos resultan indiferentes, trae de todo. Y lo que está ahí enfrente es lo que realmente tenemos en ese instante. ¿Para qué? Para estar plenamente vivos y para optar cómo queremos encontrarnos con la vida. Entonces empieza a aparecer lo que uno ha trabajado en la meditación, empieza a aparecer en distintos momentos y a veces es muy difícil. Digamos que este es un ejemplo que te doy de algo que ocurrió en la cotidianidad, pero te doy otro ejemplo de lo que ocurrió conmigo Ujú. en la meditación, estando sentada en el cojín de meditación. ¿Sí? Cuando estaba yo en Naropa, yo le he contado esto a todos mis estudiantes, creo. Cuando estaba en Naropa, pues en una de mis prácticas de meditación, que además de meditar en la sesión de clase hay que ir al hall de meditación pues con frecuencia. Entonces yo estaba en el hall de meditación muy sola, allí meditando, muy organizada, ¿no? Que ve por fuera, pues estoy allí, perfecta, digamos. Y súbitamente yo estaba en un proceso de separación de mi esposo, mi primer esposo. Y claro, había muchas emociones pasando, ¿no? Y súbitamente estoy allí sentada y me surge esta imagen de yo estar acribillando con malicia a mi marido. Ujú. Pero una cosa, y entonces es esto de estar con lo que surge internamente, no, lo que surge en nuestra mente. En este caso, en manera de imagen, y encontrarme con que, uy, qué fuerte esta imagen, ¿no? Y entonces poder estar con eso y reconocer que eso es un pensamiento y solo un pensamiento.
Mm, ¿sí? Y relacionarme con ese pensamiento como si hubiera, como con cualquier otro pensamiento. Es tan solo un pensamiento que se evapora y pasa al siguiente instante. Y me abro, dejo pasar, suelto. Y me abro al siguiente instante, que es fresco y nuevo y trae algo nuevo. mm, ¿Sí? Entonces, en eso allí, pequeño, aprendo a soltar la experiencia a pesar de verla, ¿sí? La veo, estoy con eso y la dejo pasar cuando pasa. ujú, Es el equivalente de lo que empieza a ocurrir en el cotidiano. ujú. No te identificas con ese pensamiento no eres tú, es lo que te escucho. Exacto, no me identifico, lo observo como con la misma curiosidad que observaría que, no sé, que el sol está afuera o que de pronto se juntaron las nubes o que tengo un banano aquí sobre la mesa. Es decir, como otro elemento de los fenómenos, Ujú. otro fenómeno más. Mm, Has mencionado la persistencia, mm, constancia. Y pues en mi propia experiencia veo que es un tema, ¿no? Y aparecen muchas resistencias para realmente darle cabida en la vida cotidiana a la meditación. mm. Cuéntanos un poco sobre tus comienzos, tus resistencias, cómo las pasaste, cómo las atravesaste. Pues fíjate que la pregunta me la haces cómo las pasé y pues eso no ha acabado de pasar. Ajá. Las resistencias siempre están, ¿sí? Yo creo que existe como una tendencia a acomodarnos, ¿sí? A no querer ir más allá. Es como un lugar interno mío, como que, ay, ya no meditemos más o ya no meditemos, sí. Pero otro lugar interno mío que tiene esta sed profunda de ser, que es una fuerza enorme, me jala y me invita. Entonces, es como, en últimas, como estoy hablando de estas dos fuerzas que son internas, las dos fuerzas me, me convocan, ¿sí? Las dos fuerzas están en mí. Entonces, allí mismo existe un reto muy bello que es poder amistarme, Ujú, ¿sí? Con estas dos fuerzas, ¿sí? Ok, siento esto, también siento esto. Entonces, ese acto mismo de reconocer la pulsión, ¿sí? La contraposición en mí misma me ayuda a hacer más de lo que es la meditación en sí, darme cuenta de lo que es tal como es ujú, y poderme relacionar sin juicio. Hay un elemento fundamental de la práctica de meditación y es el no juicio. ujú, No juicio frente a lo que ocurre, ¿sí? Como la imagen que te compartí cuando me estaba separando de mi esposo. ujú, No juicio con mi pensamiento, ¿sí? No juicio con quienes me atacaron en esa oportunidad. No juicio frente a mí. Cuando veo que una parte mía dice, ay, qué jartera meditar. Y la otra dice, no, pero es que hay que meditar. Ok, no juicio. ¿Cómo entonces puedo yo, desde ese lugar más esencial, quizás esa perla, esa joya que te dije que pues también está en mí, cómo desde allí, que es ese lugar más esencial, esa contradicción tiene resolución? Implica decantar, implica no hacer juicio y poder optar, ¿sí? Y optar en un momento con conciencia y decir, pues hoy no voy a meditar. Es un acto consciente, ujú, no es un dejar pasar desapercibido, ujú, que sería la ausencia de conciencia. Y bueno, y después digo, bueno, y entonces mañana sí voy a meditar y medito, y bueno, me trato de apoyar de muchas formas también. Creo que es importante apoyarnos de muchas formas. A quienes toman los cursos conmigo de mindfulness o los que han tomado otros cursos de meditación anteriormente, siempre trato de decirles que voy creando espacios para que puedan, para que podamos practicar en grupo, ujú, porque el grupo ayuda, ¿sí? Ayuda, le da a uno como la fuerza para sostener la sesión de práctica de ese momento, pero también la fuerza para retomar la práctica cuando a lo largo de los días se ha diluido y vuelve a ver el espacio grupal. ujú. Entonces, ¡pum!, vuelve a ver como la fuerza. O de pronto a veces manejo unos intensivos de varias horas, no de una hora, o, ¿sí?, sino de varias horas, o a veces organizo retiros. No necesariamente los manejo yo, pero invito personas que manejan maestros de meditación que nos
facilitan y nos acompañan, nos guían durante varios días, y entonces esas experiencias intensivas nos llevan a una conexión tan profunda con todo esto que es la meditación que, boom, otra vez catapulta nuestra posibilidad de ser, de ser reales, leales a esa búsqueda interna, ¿no? Entonces sí, las resistencias están, las resistencias, en mi experiencia hay veces en que se vuelven más fuertes y otras veces en que se vuelven más, desaparecen un poco, pero ellas van y vienen. Entonces es estar observando eso. Mm. Usarlas como parte de la práctica. Usarlas. Y te he hablado de una resistencia en particular que es no sentarnos a meditar. Ajá. Es el posponer, posponer, posponer. Es una de varias resistencias, Ujú, pero es que es la más frecuente ujú, y con la que más nos podemos ayudar con los grupos. ujú. Y hay muchos grupos de meditación. Ok. Mm. En ese ejercicio, en ese ingreso de la meditación a este mundo occidental, se ha conectado mucho con el manejo de estrés. De hecho, tú manejas un programa y una estructura muy inspirada por John Kabat-Zinn de 8 semanas, donde el tema del estrés es como el centro. Sí. ¿Cuál es ese impacto y ese efecto? ¿Por qué la meditación nos sirve para gestionar el estrés de nuestra vida cotidiana? Ujú. Sí, ese curso se llama Reducción del Estrés, ¿sí? Basada en mindfulness. O sea, se usa mindfulness, que mindfulness no es otra cosa que la atención plena, Ujú, ¿sí? Que nosotros podamos ser plenamente atentos, que nuestra atención pueda estar completamente aquí, ujú, es un derecho de nacimiento. Es algo que tenemos todos los seres humanos, pero que no lo usamos de manera deliberada. Entonces hay momentos en que sí, atraemos nuestra atención plena. Voy a poner un ejemplo. Mi bebé sí, está llorando y estoy ahí y mi atención está plena ahí. Muy bien. Sin embargo, es algo que, como es un potencial que tenemos, lo usamos de manera como, como no deliberada, sino cuando es inminente que hay que usarla. Cuando trabajamos en la meditación, lo que estamos haciendo es entrenar esa habilidad que ya está en nosotros para que perdure y esté de manera más sostenida en el tiempo, ¿sí? Entonces es poder atender a lo que está pasando en qué, en este instante. Cuando estamos en meditación, desde el mindfulness, digamos, hay varias prácticas. Una de ellas es la meditación sentada, pero hay otras prácticas. En cualquiera de esas otras prácticas, eh, llevamos la atención sobre nuestra respiración de manera muy frecuente, ¿sí? O sobre lo que está ocurriendo en este instante. Y algo que siempre está ocurriendo en este instante es las sensaciones corporales. ujú, Entonces tú sentada en tu silla en este momento, sientes el peso de tu cuerpo, ¿sí? Y cómo los glúteos reciben tu peso. Y sientes los pies como los tienes ubicados y tus manos y cómo tu cabeza está ubicada. Y yo también, ujú, ¿sí? Y acabamos de hacer como un barrido ahí muy ágil, ¿sí? De lo que está ocurriendo en el cuerpo. Entonces, en cualquiera de estas prácticas, siempre traemos la atención a lo que está ocurriendo ya. ujú, Y muy ayudados de la respiración. En la respiración nos ayuda a tener algo que seguir, que seguir y que siempre está en el ahora, en el instante presente. Cuando nosotros aprendemos a hacer esto, como decía yo antes, de manera recurrente, ¿sí? Con perseverancia, empezamos a encontrar que está bien respirar, ujú. que nuestra respiración está allí a salvo, incluso si nuestra respiración estuviera agitada, pero es un lugar en donde encontramos como donde logramos una profunda intimidad, ¿sí? Intimamos con nosotros. Y al entrar allí, pasa algo en nuestro sistema nervioso, y es que todo el sistema nervioso periférico, que es el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que como dice la palabra, se maneja por sí solo, ¿sí? Entonces el corazón late, eh, los músculos del sistema digestivo producen los movimientos peristálticos. Bueno, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, la vida misma está sostenida gracias a que el sistema autónomo funciona por sí solo. ¿No?
Cuando empezamos a hacer contacto con la respiración también está sostenida por el sistema autónomo. Pero tiene una característica y es que es un sistema, digamos, si en la respiración funciona con el sistema autónomo, podemos controlar, modular un poco la respiración de manera directa. Yo puedo decir, voy a sostener un poco más la respiración, voy a soltarla un poco. Es decir, que allí tenemos un poquito más de incidencia, ¿sí? Que sobre el corazón y su palpitar, por ejemplo. Sin embargo, cuando vamos a la respiración, que yo podría controlarla y manejarla, en la meditación yo solamente la observo y le permito ser, pero la estoy observando y estoy dándome cuenta que respiro. Y de gusto que cuando inhalo, inhalo. Y cuando exhalo, también tiene esa textura que produce el exhalar y exhalo. Y esto calma nuestro sistema nervioso autónomo. Eso tiene una incidencia entonces en corazón y en todo lo otro que funciona de manera automática en nuestro cuerpo, como por ejemplo la sudoración y todos los otros signos de alarma que genera el cuerpo cuando hay alarma, cuando hay tensión, cuando hay estrés, cuando, ay, tengo que entregar esto para mañana, mi jefe no sé qué y esto va a ser terrible, o sí, no alcanzaba a terminar estas cosas y los hijos ya van a llegar. Tantas cosas en el día a día que nos generan tensión, desorganizan nuestro sistema nervioso. Y cuando vamos a la meditación a través de la respiración, todo el sistema nervioso autónomo se calma. Y eso tiene un efecto además en el cerebro, porque hay una zona del cerebro que empieza a calmarse también, al calmarse toda esta parte periférica y autónoma, esa zona del cerebro que se encarga de decir peligro cuando hay peligro, alarma cuando hay alarma, ¿sí? Apúrele que está retrasado, hágale que tiene que terminar. Cuando surge todo esto que tiene que ver con el estrés, esa zona del cerebro se detona, pero con la meditación empieza a disminuir su actividad. Y eso los estudios lo han mostrado. Jon Kabat-Zinn, como tú lo mencionaste, ha mirado en detalle todos estos estudios, cómo hay una transformación incluso en la activación de las zonas del cerebro e incluso en el tamaño de ciertas zonas del cerebro que cambian a través de una práctica de meditación constante, perseverante. De nuevo, tan importante sostener la práctica. María, es toda una práctica perseverante y constante. ¿Cómo sabe una persona que está ahí realmente? Sí, mira, ideal poder hacerlo todos los días, sí, todos los días. Y esto yo creo que es un proceso. Yo lo veo como un proceso. Tú vas a recibir de pronto distintas respuestas frente a esta pregunta, dependiendo de en qué tradición, en qué línea de meditación, en qué tipo de práctica estés preguntando. Como me estás preguntando a mí, te voy a contestar desde mi experiencia y desde lo que ha sido como las enseñanzas que yo he recibido. Es ideal poder meditar todos los días, pero es contraproducente si el deber ser de meditar todos los días se vuelve una pelea. Porque hay algo que es fundamental como cultivar en este acercamiento a nosotros mismos. Cuando vamos a la meditación, estoy intimando conmigo, con lo básico que hay en mí, lo que surja en pensamiento, lo que surja en emoción, lo que surja en mi cuerpo, en mi respiración. Entonces estoy intimando. Y si yo pongo la práctica de meditación como algo con lo cual empiezo a crear una enemistad conmigo, por decir algo, uy, no medité ayer, entonces eso está terrible, entonces no estoy bien, sí, es que ahí estoy pintada, a mí me pasa esto, en esto también es decir, ahí no estoy construyendo esa intimidad, que en últimas es una intimidad profundamente amorosa y fundamentalmente tierna conmigo misma. Porque en la construcción de esa ternura íntima conmigo misma, conmigo mismo, eso, al hacerlo allí, eso empieza a irradiar en la interacción con otros. Por eso alguien dice, cuando meditamos, sí, estamos solos. Es un trabajo solitario,
pero no estamos solamente, digamos, meditando para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de todos aquellos con los que nos topemos en el día a día. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué es una práctica constante? Entonces, ideal poder meditar todos los días. ¿Cuánto? Pueden ser 5 minutos. Otros dicen 5 minutos en la mañana, apenas te despiertes, y 5 minutos en la noche antes de irte a dormir. Otros dicen medita 20 minutos, otros dicen solo 10, otros dicen no, tienes que meditar 1 hora en la mañana y otra hora en la noche, ¿sí? Yo digo, ve trabajando a tu propio ritmo. Empieza con 5 minutos. Y una vez sientas que estás más a tono con esos 5 minutos, puedes extender el tiempo, 10 minutos, 20 minutos. Y que sea un proceso de desarrollo muy de la mano de ti contigo, ¿sí? Con mucha honestidad, ¿sí? Que no se vuelva un lugar mm, de total comodidad, ¿sí? En donde de pronto se nos mete un poco la pereza, pero que tampoco sea un lugar de tanta tensión y sobreexigencia que creamos una pelea con nosotros mismos. Yo ya un Rinpoche decía ya, cuando estaba yo en la formación, me decía, ni tan relajado, ni tan tenso. Y eso es como una clave para la meditación. De hecho, la postura cuando meditamos, ni tan relajado, ni tan tenso. Justo en la mitad. Entonces, ese es como una buena guía sobre cómo hacer la práctica cuando nos sentamos a meditar y cómo construir esto que sería una práctica constante, perseverante, construyéndola, sin relajarte demasiado, sin apretarlo demasiado. El camino del medio. Camino del medio. Sí, tal cual. Mile, en estos últimos minutos quisiera pedirte que por favor nos regalaras o nos orientaras en un corto ejercicio que nos llevara a saborear qué es esto de la atención plena para las personas que por primera vez están escuchando de estos temas y que quieren empezar a practicarla. Ok. Bueno, entonces hagamos una práctica todos juntos, una práctica de meditación. Y para eso vamos a empezar con algo que es la postura. ¿Sí? La postura es muy importante porque es clave que haya una gentileza con el cuerpo. Entonces, si estás en una silla, yo estoy en una silla, tú también veo que estás en una silla, los demás busquen si están en una silla. Les invito a que se corran a la parte anterior de la silla, es decir, que soltemos el espaldar. El espaldar suele no ser muy útil en la meditación, pero si tienes algún problema de espalda o no sé, algo de tu cuerpo que necesites el espaldar, pues no lo sueltes, porque estamos buscando gentileza con el cuerpo. Y a veces buscar el espaldar termina uno generando ciertas molestias en el cuerpo, aunque uno cree que está súper cómodo. Entonces, por ahora te invito a que sueltes el espaldar, vas hacia la parte delantera de la silla, tus manos descansan sobre las piernas y los pies que estén bien puestos planos, ¿sí? Si estás con zapaticos de tacón, es mejor no, sino los pies planos completamente puestos sobre el piso. Y allí te voy a invitar a que si quieres cerrar los ojos, los puedes cerrar. O si quieres simplemente miras como hacia el piso. Los ojos están entonces ligeramente abiertos si es lo que prefieres. Y ahí te invito a que simplemente observes cómo está tu postura. Vuelves a chequear, es decir, tu atención te está permitiendo notar cómo está tu postura. Y quiero que hagas cualquier ajuste pequeño que sea necesario para que tu postura sea gentil, realmente gentil y al mismo tiempo atenta. Atenta, presente para el ejercicio. Es decir, desde la postura ya estamos trabajando ese camino del medio, ni muy relajado, ni muy tenso, justo en la mitad, con tu cuerpo. Y ya con los ajustes que hayas hecho, te invito a que observes
todo un ciclo de respiración, es decir, desde el momento que inicia tu inhalación, termina, inicia tu exhalación y termina. Entonces, observa todo un ciclo. Y seguramente ahí ya lo observaste. Te voy a invitar a que vuelvas a hacer lo mismo y al mismo tiempo trates de ganar mayor nitidez de qué te alcanzas a dar cuenta en todo ese proceso de inhalar y de exhalar. Entonces, dale de nuevo. Y ahí observaste otro ciclo de respiración, es decir, inhalación, exhalación. Siente de nuevo todo tu cuerpo. Nota tus pies tocando el piso. Nota cómo tus manos están allí colocadas sobre tus piernas. Quizás hay una temperatura que notas ahí entre tus manos y la pierna. Nota cómo tu cabeza está colocada en relación con tus hombros. Y nota que respiras en medio de esta postura. Observa todo lo que se mueve en tu cuerpo cuando inhalas, cuando exhalas. No tienes que cambiar nada, solo descubrir lo que ya se está dando. Distintas partes de tu cuerpo se mueven al inhalar y al exhalar. Y te das cuenta que puedes observar que todo eso ocurre en tu cuerpo. Y también puedes observar que en la entrada de las fosas nasales logras sentir el roce del aire al entrar y al salir. Obsérvalo por un par de ciclos de respiración. Está bien como quiera que respires en este momento. Si de pronto no notas el roce del aire en las fosas nasales, no importa. Entonces lo que te das cuenta es que no lo notas. Y eso es lo que está allí en ti para observar en este momento. Ahora te invito a que lleves tu atención a la parte del cuerpo donde más notas que inhalas y exhalas. Y agudiza tu atención allí. Toda la curiosidad de notar cómo se experiencia, cómo vivencias ese inhalar y exhalar en esa zona de tu cuerpo. Ok, lo has hecho por varios ciclos de respiración. Y ahora te voy a invitar a que continúes sintiendo tu respiración al mismo tiempo que si tienes los ojos cerrados, los abras suavemente. Y si tienes la mirada hacia el piso, como que trates de subirla, al mismo tiempo que eres consciente de tu respirar. Y podemos de pronto encontrarnos aquí en la pantalla de nuevo, viéndonos, sin perder esa conexión con que estamos respirando. Entonces nota que respiras y nota que nos estamos viendo en este momento. Es decir, que con esto te das cuenta que tu atención puede mantenerse un trozo adentro de ti al mismo tiempo que vas hacia afuera. La atención plena es continua, ¿sí? No rompe entre el adentro y el afuera.
tampoco rompe entre haber estado meditando y salir al cotidiano. La meditación, entre más la practicamos, nos muestra que nuestra atención plena está a la mano en cualquier momento. Pero vamos a la meditación formal, a la práctica, sentados, formal, para ejercitar ese potencial. Y eso no se puede hacer de otra manera, a no ser que uses otras tecnologías de desarrollo de conciencia. Pero es necesario ejercitarnos, igual que cuando las personas que son de gimnasio van al gimnasio, ¿sí? Hay que ejercitar los músculos y en el resto del día los músculos se sienten sanos. Así es la práctica formal. Muchas Gracias. gracias a ti por este espacio, por este ejercicio y por esa invitación a continuar con la atención plena, salir del ejercicio y ahí no se queda, puede continuar en la vida cotidiana. Exactamente. Muy importante. Muchas gracias, Mil. Mm. Gracias a ti, Sonia, y a todos los que han estado escuchando y que ojalá esta pequeña práctica que hicimos la repitan, la pueden hacer diariamente. Es un comienzo. Es exacto. Uh-huh. Bueno, pues nuevamente a ti muchas gracias, Mile, y gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Si tienen preguntas adicionales sobre la meditación, sobre lo que hemos conversado acá, pueden escribirnos y estaremos respondiendo. También en caso de estar interesados en entrar en contacto con Ana Milena, pueden hacerlo a través del correo sasana@sasanacolombia.org y allí pues también podrán resolver todas sus inquietudes o si quieren utilizar los servicios que a través de Sasana también se ofrecen. Uh-huh. Mile, que tengas una bella tarde en el lugar en el que estás. Yo por aquí apenas arrancando el día. El día. Que tengas buen día también, Sonia. Es un abrazo muy grande.